Muy bien. Bueno, estamos comenzando el shiur de hoy de Parashat Toledot. La Parashat de Toledot nos presenta momentos críticos en la historia del pueblo de Israel, el nacimiento de dos naciones. A diferencia de Isaac e Ismael, que vienen de madres diferentes, Jacob y Esab nacen ambos del mismo vientre. Y así es como nos dice la Torá. Nos dice el libro de Bereshit en nuestra Parashá, Vayitrotzetzu abanim bekirvah, vatomer inkem lama ze anoji. Dice, mas los hijos se agitaban en su seno y ella dijo, si es así, ¿para qué estoy yo? Y ella fue a pedir ante Hashem. En el lugar explica Rashi y dice, Amikra ze Omer Dorshen. Dice este versículo está pidiendo a gritos que alguien lo explique. ¿Qué quiere decir? Que los niños se movían, se agitaban y que ella dijo, si es así, ¿para qué estoy yo? Y que se fue a preguntar a Dios. Dice, ¿qué era esta agitación que llevó a decir, ¿para qué estoy yo? Nuestros maestros explicaron como un lenguaje de carrera. Vayirotetsu de la roots. Entonces, ¿qué quiere decir la roots? ¿Qué corrían estos bebés? Dice que cuando Rivka pasaba por un lugar de Torah, el bebé corría para salir. Cuando pasaba por un lugar de idolatría, de impureza, el bebé corría para salir. Entonces, ¿qué decía? Bienvenida. Gracias. Compartir, por favor, el... ¿Qué decía entonces Rivka? Si es así, ¿para qué estoy? Es decir, si el hijo que yo tengo dentro es medio tzadik y medio rasha, le tira lo espiritual y le tira lo material, le tira el kodesh y le tira la avodah zará, entonces ¿para qué? Porque hay que recordar que para que Rivka quedase embarazada tuvieron que rezar, Isaac y Rivka tuvieron que rezar mucho. Finalmente queda embarazada. Muy bien, se pensaba que era uno. No había ecografía del tercer mes. Bien. Y esa es la respuesta que va a recibir, ¿sí? Entonces dice, entonces, ¿para qué? ¿Para qué tanto pedir que quiero un hijo? ¿Bien? Entonces, otra explicación. Se agitaban el uno con el otro, es decir, que luchaban entre ellos. ¿Por qué? Ya desde el vientre, Jacob y Esab están en disputa. ¿Por qué? Por la herencia de Jacob. Rivka siente que algo no está bien. Siente que la vida que lleva en su interior apunta hacia la idolatría como hacia lo espiritual. Y no sabe que tiene dos bebés en su interior. Busca la respuesta. Le dice la Torá, dice Hashem, la respuesta de cuando va a preguntar. Vayomer Hashem le dijo Dios, hay dos pueblos en tu vientre y dos naciones de tus entrañas se han de bifurcar. Mas una nación será más vigorosa que la otra y el mayor servirá al menor. Ah, ahora entiendo. No es que es un bebé que es mitad Kodesh y mitad Hol, mitad Tzadik y mitad Rasha. Son dos bebés, son dos naciones, son dos conceptos de cómo ver el mundo. Eso es lo que tengo en mi interior. Esa es la respuesta y ese es el motivo. Dos hijos, dos hermanos, dos pueblos, dos mundos que luchan uno contra el otro, luchan entre ellos. Llegado el momento, Rivka convence a Jacob para que, vestido como Esab, entre a recibir la bendición del primogénito. Ya nos avanzamos en la parasha. Bien, sabemos qué es lo que pasa, que Esab viene del campo, le vende la primogenitura a Jacob. Muy bien. Cuando llega el momento en el cual Isaac dice, voy a bendecir a mis hijos, Rivka, que sabe esto, que sabe que la profecía es que hay dos pueblos y que uno tiene tendencia hacia lo espiritual y otro tendencia hacia lo material, coge y llama a su hijo Jacob y le convence. Jacob dice, ¿cómo voy a entrar? Y si se da cuenta que soy yo, me voy a maldecir. Y Rivka dice, no, sobre mí tu maldición, hijo mío. Dice, no, pero yo soy lampiño y Esab es peludo. Y hacen todo lo que hacen, ¿para qué? Para que pueda encontrar la forma de, vamos a decir, engañar a su padre y recibir la primogenitura. Rivka convence a Jacob para que, vestido como Esab, entre a recibir la bendición del primogénito, aquella que aseguraba la bendición espiritual.
Y es esa bendición que nosotros mencionamos cada noche de Shabbat. Hay una costumbre en el momento de recitar la Abdalá, de recitar justamente lo que Isaac le dijo a Jacob en su bendición. Veiten leja Elokim mitar shamayim umishmanea ares verrov dagam vetirosh y abdu hamim veishachabu leja leumim. Toda esta bendición, no sé si tenemos aquí teníamos uno, ¿te acuerdas de la boda de Rafi? Con el besamim incorporado, y ahí viene todo el ser de Abdullah con este texto. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué es? Veiten leja a Elokim, que Dios te conceda del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de cereal y mosto. Cuando Esab entra a recibir la bendición después, ¿qué le dice Isaac? Dice, ya di la verajá. Y Esab amargamente llora y clama y suplica a su padre y dice, pero por favor, papá, algo más tiene que haber. La bendición es tuya, tú decides quién es, como le dijo Dios a Abraham. Al que tú bendigas, yo bendeciré, y al que tú maldigas, yo maldeciré. Entonces, si tú decides que a mí también me llegue verajá, entonces también tendré verajá. Y entonces, ¿qué le respondió Isaac? Isaac viene y finalmente le responde y dice, he aquí que en las grosuras de la tierra será tu asentamiento y del rocío del cielo desde las alturas. Y por tu espada habrás de vivir y a tu hermano habrás de servir. Mas ocurrirá que cuando tú te rebeles, quebrarás su yugo de sobre tu cuello. ¿Bien? ¿Qué vemos? Básicamente es muy similar. ¿Qué diferencia hay? Que Jacob le dijo primero del rocío y después de la tierra, y aquí le dijo de la tierra y luego le dijo del cielo. Fijaos lo que dice Rashi. Rashi explica y dice, Mishmane haaretz vejule. Este que está en hebreo aquí, Vav Gimel Vav, es como se escribe en hebreo, etcétera. ¿Sí? Etcétera. Dice, y en las grosuras de la tierra, etcétera. ¡Hola! Bienvenida. Adelante. Muy bien. Bienvenida, bienvenida. Nos quedamos sin... Muy bien. Dice Rashi, no te preocupes, no, está bien. Van a compartir. Dice Rashi, ¿qué es Mishmaneja Aretz? De la grosura de la tierra, etcétera. Rashi dice, Zo Italia Shel Yavan. Esto es Italia de Grecia. ¿Ok? Italia viene a representar Roma, ¿no? ¿Sí? Y Yaván es la cultura griega, la cultura greco-romana, ¿sí? Es decir, que la verajá que le da Isaac, a Isaac, ¿qué es? La prosperidad de la cultura greco-romana. Continúa Rashi explicando y dice, Kasher Tarid, cuando te rebeles. ¿Sí escribe o no? Muy bien. Cuando te rebeles. Explica Rashi, dice, Lashon Tsar es un lenguaje de queja, como trae el libro, el Tehilim, el Salmo, que dice, Arid Besiji, es decir, quejándome y estoy gimiendo. Explica Rashi, dice, Clomar, que Sheyabru Israel al la Torah, cuando el pueblo de Israel transgredan la Torah, entonces, Veayaleja Pitjom Pe, tendrás como abrir la boca para argumentos, para decir, Jacob, ¿quieres mi parte? Tú cogiste la bendición espiritual y ahora no le prestas atención. Entonces su faracta me alzabereja. Entonces te podrás quitar el yugo que yo puse a tu hermano por encima tuyo y esa podrá dominar sobre Jacob. Bien. Vaya aterrizaje. Y en realidad, pues no hemos visto las dos bendiciones. Veiten leja Elohim mitala shamayim, que Dios te dé el rocío. Y el otro, Inemish manea Ares, y aquí que de la grosura de la tierra será tu asentamiento. ¿Cuál es la diferencia entre la bendición que recibe Jacob y la que recibe Esab? Parecen muy similares.
La diferencia es que la bendición que nosotros recibimos, aquella que recordamos a la salida de Shabbat, nos da la posibilidad de unir el cielo y la tierra. Del rocío del cielo te va a dar tu bendición y de la grosura de la tierra. Mital ha-shamayim, yiten lecha Elokim mital ha-shamayim, umishmane haaretz. Shamen, ¿sí? Shabbat es el cielo de la semana. Y cuando concluye y salimos de Shabbat, tenemos que encontrarnos con la bendición que recibimos mientras estábamos vestidos como Esab. ¿Cómo estábamos vestidos? ¿Cómo estaba vestido Jacob cuando recibe la veraja? Estaba vestido de Esab, ¿sí? Por ese motivo, tanto Rivka como Hashem quisieron que llegase de esta forma, disfrazado. Mientras Jacob estaba disfrazado de Esab, porque Rivka quería enseñar a Jacob que también cuando se ocupe de los asuntos terrenales, de hacer business, ¿sí? No es más que un disfraz. Business. Cuando te ocupes de crecer, de fructificar, de la grosura de la tierra, eso es tu disfraz. Tu vestido real, ¿cuál es? El rocío del cielo. Que recuerde que no es más que un disfraz y no es lo verdadero. Por eso la Torá se detiene a explicarnos acerca de los ropajes de Esab. Dice los ropajes preferidos de Esab, los queridos por él, ¿sí? Y el Midrash nos dice que esa era la ropa que Nimrod, el rey Nimrod, le quitó a Adán Rishon, ¿sí? La ropa que Dios dijo en Bereshit, y aquí que les hizo túnicas de piel, Kotnot Orva y Albishem, cuando comieron del fruto y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué dijo? Y les hizo Dios vestimentas. Esa era la vestimenta que tenía Esab con él, su vestimenta querida y preferida. Y por eso, cuando Isaac olió el aroma de esas prendas, dijo, huelo el aroma de mi hijo, que es como el aroma del campo, de Gan Eden, porque esas ropas estuvieron en Gan Eden. ¿Bien? ¿Por qué era lo preferido de esa? Antes de esto era el de Yosef. No, yo sé, es muy posterior y no tiene que ver con esto. ¿Bien? ¿Por qué era? ¿Por qué pasamos de un personaje como esa a... ¿Qué tenía esa con esto? Pues que era la ropa de Adama Rishon. Pero entonces, ¿Sí? Y se la quitó a Nimrod. No del Ganeda que le interesaba, es la No, Gaba de... la Gabá, claro. Que tiene con derecho de que pertenecía a el orgullo de, sí, que se lo quitó Nimrod, que era Az, Egel y Yod Gibor, empezó a hacer el fuerte, el poderoso en el mundo. Era un elemento de poder, ¿sí? Y entonces él estaba orgulloso de el poder que tenía, que había quitado esas ropas a Nimrod. Bien. También se añadió los pelos. Ok, eso es otra cosa. No, la piel que puso del corderito es para que no le vea que era liso. ¿Sí? No es como vestimenta. La vestimenta es la ropa. Muy bien. Entonces, por eso la Torah se detiene a explicarnos acerca de los ropajes. Pero perdona, no entiendo por qué dice que Yitzhak huele Al campo. Si se ha disfrazado y se ha puesto una piel de oveja. ¿A qué huele? A oveja. ¿Y dónde está la oveja? En el campo. Y además llevaba la ropa, lo que le daba el olor era la ropa de Esab. ¿Bien? Nunca esto, ¿no te acuerdas cuando íbamos en el coche que olía a... pasabas el camión de... ¿Sí? Muy bien. Le subió la memoria ya. O sea, vas en la carretera y de repente pasas por un camión de animales, de cerditos, de ovejitas y tal, y te llega el olor y dices, aquí huele a... Muy bien. Y por eso decíamos, la Torá hace tanto hincapié en esas ropas, para decirnos que es solo un disfraz. Y así cada Motzei Shabbat nos toca disfrazarnos para salir al mundo de la semana que nos espera y ocuparnos de ese business, ¿sí? Pero tenemos que tener conciencia de que es solamente un disfraz. ¿En hebreo qué es la palabra usada? ¿Qué? Tajposet.
¿Dice Tachposet? ¿Dónde? ¿La Torah? Sí, ¿De dónde saco esto? Sí, dice Tachposet. Tachposet. Sí. Tachposet, lo libush. No, Tachposet. Pero tiene todo el sentido. O sea, la palabra la palabra disfraz está medida y pensada, es importante. Porque realmente la idea es que todo lo que es el esfuerzo de Jacob en el mundo, ¿sí? del business y de enfrentarnos al mundo material, es un disfraz. Bien. A los niños les gusta disfrazarse. Disfrutan siendo un cowboy o un payaso, hasta que el maquillaje empieza a escocer y la ropa a molestar. ¿Sí? Puedes disfrutar de estar disfrazado, puedes disfrutar del disfraz y jugar con él y decir qué bien estoy disfrazado, pero no tienes que olvidar que es un disfraz. La salida de Shabbat es cuando te dice, te concede Elohim del rocío del cielo y la grosura de la tierra. La antítesis de esto es Italia de Grecia, Italia Shel Yavan. Y estamos, esta semana, voy un poco acelerado, ¿eh? Estamos esta semana a las puertas del Shabbat, en el cual vamos a anunciar la llegada del mes de Kislev. No me hagas spoilers. Se acerca Hanukkah. E Italia de Grecia representa la conexión entre Italia, Roma, un país que simboliza la materialidad en todos sus aspectos, y la filosofía de Grecia. En su teología tienen un dicho que afirma darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto establece una división clara entre lo material y lo espiritual. Sin embargo, todo el milagro de Hanukkah, la lucha de los Hashmonaim y el concepto de la transición del sábado, de la salida del sábado, es iluminar desde la oscuridad y desde las tinieblas. Esa fue la guerra de Roma con Rabbi Akiva y con los sabios de su época. En Roma, uno observa sus plazas y recuerda los midrashim de nuestros sabios sobre cómo los romanos vendían la carne de Rabbi Akiva en los mercados. La carne. Sí. Rabbi Akiva, cuando lo mataron, le arrancaron la piel, ¿verdad? ¿Sí? Y después lo cogieron y vendían su carne. ¿Sí? ¿Por qué? Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Estaban locos? ¿Cuál era la idea detrás de esto? Porque ellos decían, en cuestiones espirituales no tenemos rival. Somos los más espirituales que existen. Mira, la carne no, para nosotros nada, estamos vendiendo carne, no es Rabbi Akiva, es carne. ¿Sí? Somos espirituales. Estamos con vosotros. Participemos juntos en foros, en debates celestiales, pero no existe tal cosa como que Hashem es uno y su nombre es uno. ¿Sabes qué? Podemos entendernos en lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Desprenderse de la carne, desprenderse de la materia, perfecto, pero lo espiritual no es vincularse a Hashem Echad. Claro, sí. Y tal. Que Dios te conceda el rocío de los cielos y la riqueza de la tierra. Esto nos enseña que es posible unir lo material y lo espiritual. O sea, vuelvo al concepto de la carne de Rabbi Akiva que ha pegado. ¿Sí? El concepto grecorromano de lo espiritual, ¿sí? Es o la materialidad o la espiritualidad. No hay posibilidad de que todo esté junto. Para llegar a la espiritualidad uno se tiene que desprender de lo material, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los monjes que se quieren, ¿sí? Se isolan y están encerrados en el monasterio y se encierran en su cubículo para meditar y para... ¿Por qué? Porque el mundo material y el mundo espiritual no son compatibles, ¿sí? Nosotros es todo lo contrario. Del rocío del cielo viene la grosura de la tierra. Y todo ello se combina a través de ¿qué? De nosotros. ¿Cómo yo puedo convertir lo que viene del cielo
en algo que produce en la tierra a través de mi acción. ¿Sí? Yo tengo un trozo una fruta, ¿y qué es? Producto de la tierra. ¿Cómo yo convierto esa fruta en algo que trasciende más allá de ser un producto de la tierra? No solamente comiéndolo. Antes de comerlo, hago un acto espiritual que es decir una verajá. Y entonces lo que era puramente material, no solamente en sí, sino el acto en sí, que es alimentarse, que es un acto animal, se convierte en un acto que trasciende, en un acto espiritual. ¿Bien? Entonces, es unir lo material y lo espiritual, que todo está interconectado y que la luz puede emerger desde la oscuridad. Eso es que Dios te conceda el rocío de los cielos y la riqueza de la tierra. Dice, ve allá kasher tarid, y será cuando te rebeles. Es decir, cuando Israel cuestione la Torá, el poder de iluminar el mundo, entonces Esad tendrá una excusa para lamentarse por las bendiciones perdidas. Dice, papá, ¿por qué le diste la bendición espiritual a Jacob? ¿Sí? Si me lo hubieses dado a mí, yo no habría despreciado la posibilidad de unir el cielo y la tierra. Todo mentira. Pero es un argumento para quejarse y para decir, me engañaron. Vaya, que Beni, sepa Amaim, me contorneó 2 veces ya. En ese momento la abundancia de la tierra, es decir, Italia de Grecia, podrá ocupar su lugar y alcanzar su estatura. Pero vamos a ver, desde otro punto de vista ahora, ¿quién es Esad? Todos sabemos que Esad vende la primogenitura a Jacob. Vamos a ver cómo es esta venta y qué es lo que le pide Esab a Jacob. Vayomer Esab a Jacob, le dijo Esab a Jacob, Iten y na, dame de comer. Na, por favor. Si la traducción no me convence. Vamos a hacerla. Mina adoma adoma de lo rojo rojo este, ki ayef anoji, pues estoy extenuado. Alken karashemo Edom. Por lo tanto, fue su nombre Edom. ¿Qué es Edom? ¿De qué palabra viene Edom? Adom, rojo. ¿Bien? ¿Qué es esto? Como alguien, porque dijo rojo, rojo, le llaman rojo. ¿Sí? Si, no voy a decirlo nunca, pero si digo, dame eso verde, verde, ¿me van a llamar verde? ¿Sí? No, quiere decir que en su expresión, no solamente le llamaron rojo porque dijo rojo, sino por lo que significa aquello que dijo. Bien, cuando hablamos de Edom, hablamos de Roma, ¿verdad? De aquí, de Esad, nació Italia, Sheliaban y es Roma. Bien, quiere decir que esta característica que vamos a ver ahora de este versículo, por el cual se le llamó Edom, es algo que aplica a todo lo que es el mundo occidental. En general, ¿sí? Siempre que hablo de cosas así, ya sabemos que no se puede generalizar, siempre hay excepciones, pero vamos a decir que es una característica, que son características generales de lo que es el mundo occidental. Vayomer Esab, le dijo Esab a Jacob, Aliteni, viérteme. Aliteni aquí dice dame de comer, Aliteni, vierte en mí, por favor. ¿Cómo se come? ¿Cómo hay que hacer para comer de manera educada? ¿Eh? ¿Cómo se hace para comer de manera educada? Se pone el plato, los cubiertos, ¿sí? El cubierto de carne, el cubierto de pescado, el cubierto del postre, y la copa, una para el vino, otra para el agua, otra para... ¿Sí? ¿Qué dice Esab? Viérteme. Es decir, ¿sabes qué? Yo me voy a sentar así, voy a abrir la boca y tú échame dentro la comida. ¿Sí? Salvaje totalmente. ¿Verdad? Pierdo los modales, pierdo las formas. ¿Por qué? Porque tengo hambre. Estoy hambriento. ¿Sí? Pero ¿cómo te lo pido? Por favor. Aliteni, na. Soy un salvaje, pero educado. Bien. Lo único que quiero es comer. ¿Sí? ¿Cómo hacían en Roma? Comían
¿Comían por hambre o comían por placer? Gula, placer. Comían, 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 y cuando estaban llenos no podían más. ¿Qué hacían? Cogían una plumita, se hacían cosquillitas en los pies, empezaban a reírse hasta que vomitaban y se ponían otra vez a comer. ¿Sí? ¿Qué nos parece? ¿Qué estabas pensando? Qué horror, ¿no? Mejor. ¿Quién podría pensar en eso hoy en día? ¿Verdad? ¡Qué horror! Pero todo es el disfrute de sentirme que me estoy llenando la boca de sabores y de alimentos. ¿Bien? Pero lo pido por favor. ¿Por qué? Porque quiero mostrarme que soy educado. ¿Sí? ¿Cuál es el país europeo, sede de la cultura y de los grandes filósofos y de los grandes músicos y de los grandes, ¿sí? Y que después fue capaz de qué? De cometer las mayores barbaries de la historia de la humanidad? ¿Mejor? Alemania. Alemania, ese, sí, es decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que hacían los nazis y Max Schumann Bezichrán? En el campo llegaba el tren y allí estaba la orquesta recibiendo a los judíos que venían para ser exterminados, ser matados. ¿Sí? Pero somos educados y civilizados y todo tiene un orden y todo está bien cuadrado. ¿Sí? Aliteni, no. ¿Sí? Mina Adom a Adom, de aquello rojo, rojo. Bien, los objetos, las cosas, tenemos dos formas de referirnos a ellas. Una posibilidad de referirnos a ellas por su función, para qué sirve, ¿sí? Dame esa comida. Y otra es referirnos a ellas por su aspecto, ¿sí? Cuando yo solamente me preocupo del aspecto, me da igual para qué sirve. Esaú que le dice a Jacob, me da igual lo que sea. Es rojo, es bonito, me atrae, dame eso rojo, rojo. No una vez rojo, dos veces rojo, ¿sí? Como es hoy en día, todo entra por los ojos, ¿bien? La cocina, ¿sí? Los grandes chefs, ¿qué? Claro. ¿Qué te ponen? Te ponen un plato. Cuanto más grande es el plato, mejor. ¿Sí? Y de en medio del plato te ponen un espárrago con un poquito de salsa así por encima y una hojita de perejil. ¿Sí? Y tú dices, wow, esto es comida. ¿Sí? Pero después sales y te vas a... Eso es, te vas a comer porque te quedaste con hambre. Pero era súper bonito. ¿Bien? Eso es Adom a Adom, de lo rojo, rojo. Es decir, a mí lo único que me interesa es el aspecto. ¿Sí? ¿Cuál es el sumum en Europa, en París, que es la semana de la moda? ¿Sí? ¿Qué es todo? Es el aspecto exterior. Y no solamente eso, para que la moda sea bonita, que estamos dispuestos a dañarnos físicamente y las modelos que si tienen que adelgazar, que si tienen más no sé cuántos kilos y si vete yo nunca voy a comprar en Zara porque no llega a mi talla. No, he dicho, marcas no se dicen. No voy a tal tienda porque no tiene mi talla y no voy a tal tienda porque el estándar es, ¿sí? Lo que marca la moda, lo que marca el estándar general, que es lo que es el aspecto exterior. Mina adoma adoma ze. Ki ayef anoji. Porque yo estoy extenuado. Extenuado. ¿Sí? Siempre dije cansado, me gustó extenuado. Extenuado es que no puedes más. ¿Sí? El mundo occidental vive cansado. No vive cansado, vive extenuado. ¿Sí? Todos estamos estresados de todo lo que tenemos que hacer y el estrés nos cansa y estamos constantemente pensando en qué, cuándo van a llegar las vacaciones. Oh, ¿sí? Ahora está bien. Qué suerte tenemos. No solamente eso, no solamente eso. Después de que llegan las vacaciones y volvemos al trabajo, tenemos síndrome post-vacacional. Y no podemos trabajar porque estamos cansados de las vacaciones. Porque las vacaciones no me sirvieron para desconectar de mi mundo. ¿Bien? Y si yo el domingo por la mañana,
que me levanto para ir a Shahrit, a Talmud Torah, lo que sea, veo que no tengo azúcar. Son las 8 de la mañana. ¿Cómo se me puede ocurrir llamar al vecino? Domingo a las 8 de la mañana a pedirle, oye, ¿tienes azúcar? ¿Qué me hace el vecino? ¿Sí? Me cierra la puerta en las narices y me manda de paseo. ¿Qué es esto? ¿Cómo me has osado despertarme el domingo, que es el día que descanso? A las 8 de la mañana. ¿Sí? Oriente es todo lo contrario. ¿Sí? En Oriente, 5, 6 de la mañana, ya todo empieza a pulular el mercado, el muhaidín que empieza a llamar a la gente a la plegaria, ¿sí? Y en Extremo Oriente ya es otra cosa, ¿sí? La huelga japonesa, que es trabajar, producir el triple para que el, 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 El dueño. el dueño, ¿sí? Había una palabra. Najón, para que no pueda vender todo el excedente y entonces salga perdiendo. Y entonces escuchen aquí que vamos a hablar de un país en Europa, de cuyo nombre no quiero acordarme, que está al norte de España y al sur de Bélgica, donde cada vez que vas hay huelga de algo. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, ahora hay huelga de los trenes. Ahora hay huelga de los metros. Ahora hay huelga del tren de la línea norte. Ahora hay huelga del tren de la línea sur. Ahora, sí, la hora de los autobuses. Los profesores tienen derecho a hacer huelga. Muy bien. Ese es el ayef. Estoy cansado, estoy extenuado, ¿sí? Pero no solamente estoy extenuado. Dice que ayef anoji. Anoji, ¿sí? Es yo. Pero ¿cómo dicen normalmente yo? Ani. ¿Qué es anoji? Hashem. Como Hashem. Por eso empiezan a decir los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Anoji Hashem, muy bien, excelente. Anoji quiere decir soy yo y solamente yo. Es decir, lo único que me importa es yo. Bien. La palabra más utilizada en el mundo occidental es yo. Y uno va y dice, voy a ver a mi médico, voy a ver a mi dentista, voy a ver a mi fisioterapeuta, Y la pregunta es, ¿tú le pagaste los estudios? ¿Es tuyo? ¿Sí? Es mi fisioterapeuta. Voy a ver al fisioterapeuta, voy a ver al médico, mi médico. Voy a ver mi mujer. ¿Es tuya? Según a quién le preguntes. Muy bien. Porque el médico puede ser de muchos, la mujer es de uno. Opa, gracias, Sandra. Sí, Ay, una cosa es posesión. Es mi mujer y mi esposo. Muy bien, muy bien. Mi mujer y mi esposo. Va por el mismo. Muy bien. Entonces, Kiayef Anoji, yo y solamente yo. Es decir, estoy al nivel de Hashem. ¿Sí? Por esto, todo esto que acabamos de decir, Alken Kara Shemo Edom. Por eso se le llamó Edom. Edom, no como rojo, sino como la cultura de Edom. El concepto en el cual se basa Edom. Es decir, soy un salvaje, pero quiero aparentar que soy educado. Lo que me interesa es el aspecto exterior de las cosas y siempre vivo en un estado de extenuación y lo único que cuenta que es yo. Bien, Esav desea el mundo material. Yo, quiero yo, para mí. No tiene ningún deseo ni interés por el mundo espiritual, más que los beneficios materiales que éste le pueda dar. Nuestra parashá sigue a la de Hayez Sará. La semana pasada dijimos que Hayez Sará es la visión de la vida que tenía Sará. Sacar a Ismael de la cercanía con Isaac para que pueda llegar a ser quien tiene que ser. Habíamos dicho que Abraham era el ministro de Exteriores, ¿os acordáis? Y Sara era la ministra del Interior. ¿Sí? Entonces Abraham se encargaba de traer a la gente y Sara se encargaba de proteger lo que hay dentro. ¿Sí? Y cuando vio que Ismael era un peligro para Isaac, para que Isaac pudiese ser Isaac, dijo, fuera hasta que no esté preparado, hasta que no esté listo. Y entonces llega Isaac y lleva a Rivka a la tienda de Sara, su madre. Y he aquí que ella era como su madre. Cuando Isaac
trae a Rivka a la tienda de Sara, ve que se reproducen los milagros que había mientras Sara estaba en vida. Que las luces de Shabbat permanecían encendidas todo de viernes a viernes. Que la masa tenía verajá y se hinchaba al instante. Y que la nube de la Shejina, de la presencia divina, que él conocía, ¿de dónde conocía la nube de la presencia divina de Isaac? De la Quedá, cuando vio la montaña, ¿sí? Y vieron la montaña, la nube, y dijeron, ahí es, ¿sí? Ya sabía lo que significaba. Cuando ve que esto se reproduce al entrar Rivka en la tienda de su madre, ¿qué entiende? Entiende que Sará es Abraham, lo que Rivka es a Isaac. Igual que Abraham necesitaba un ministro del interior, Rivka también, Isaac también necesita un ministro del interior. Los abot se encargan de qué? De traer la luz, de expandir la luz. Pero las imaot de qué se encargan? De proteger el interior. ¿Sí? Por esa razón Isaac confía plenamente y con santidad en Rivka. Porque sabe que ella representa la esencia de Hayé Sara, de la vida de Sara. Dijimos que la vida de Sara es lo que ella hizo en la vida, no cuánto vivió. Que ella trae las cosas desde la fuente misma de las palabras divinas. El Eterno le dijo, 2 naciones hay en tu vientre. Cuando ella actúa, ¿por qué es? Porque sabe lo que hay. Isaac lo anhela profundamente porque ese es el rol del padre. Isaac ama a Esab y quiere que Esab sea bueno, pero Rivka es realista y sabe que Esab es Esab, cada uno con sus desafíos. No quiere decir que no quisiese Esab, pero que sabía que le correspondía la bendición espiritual era Jacob. Por eso Rivka desea tanto a Isaac y Sara desea tanto a Abraham. Esto es lo que Rivka vio cuando llegó con el siervo sobre el camello y observó al hombre imponente que salía al campo para meditar en Hayé Sara. Cuando Eliezer lleva a Rivka a Beersheba para encontrarse con Isaac, dice que Rivka estaba en el camello y Jacob salió al campo a rezar, minjá, a meditar, ¿sí? Y cuando lo vio Rivka, primero se tapó con el velo y después se cayó del camello, ¿sí? ¿Qué se cayó del camello? Por eso se cayó del camello. Él iba a sacar a la luz la santidad que existe en todas las cosas. Ahora está listo para recibirla, a Rivka, que viene desde la casa de Labán, desde un lugar de gen, de gracia, como una rosa entre espinas, es decir, era la rosa entre todo lo que era la casa de Labán. Harán lo vinculan con el gen, con la gracia. Según la describen los sabios, Isaac la elevará de entre los espinos junto con todo el mundo, y eso es lo que desea Rivka. Rivka sabe que su misión será aún más complicada que la de Sara. Sara, para poder proteger lo interior, ¿qué tuvo que hacer? Dijimos, echar a Ismael. Pero a fin de cuentas Ismael era el hijo de otra. Esab es su hijo. No es lo mismo. ¿Sí? Porque mientras Sara expulsó al hijo de la sierva, Rivka tendrá que tomar la difícil decisión de separar a su propio hijo. Ella comprende que la promesa divina de y tu descendencia heredará las puertas de sus enemigos se refiere a su hijo Esaú. ¿Cómo se la menciona? En el último versículo en el que aparece antes de desaparecer de nuestra narrativa. Es decir, antes de que ya no sepamos más de Rivka. La Torá, la última vez que habla de Rivka, dice la madre de Jacob y Esaú. Que no hay que olvidar que Rivka quería a los dos, quería a sus hijos, pero ella tiene esa, primero, lo que le dijo Hashem, y esa necesidad de proteger lo que es la vida interior del pueblo de Israel. Esto refleja su papel profundo como la madre de esta dualidad, de esta dialéctica entre Jacob y Esaú. Así, Hayé Sara se prolonga en la vida de Rivka. Y este es el mensaje central de la parashá y de la continuidad que se deriva de ella. Estamos entrando en el mes de Kislev, en las luces de la festividad de Hanukkah. La única festividad cuya mitzvah se cumple exclusivamente en la oscuridad,
Es verdad, en Pesach hacemos el Seder en la noche, pero siempre hay elementos que se realizan durante el día, como el sacrificio de Pesach. Hanukkah, sin embargo, es la única fiesta cuya mitzvot se cumplen por completo en la noche. La concepción de Italia de Grecia no niega la existencia de la espiritualidad, sino que propone dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es verdad, hay espiritualidad, pero cada cosa va por separado. Una separación entre el cielo y la tierra. Sin embargo, solo el equilibrio entre Abraham y Sará, entre Isaac y Rivka, puede lograr esa armonía perfecta entre ambos mundos, entre el padre y la madre. Todo lo que Sará te diga, escucha su voz, le dijo Dios a Abraham. Es precisamente desde esta cooperación, que emerge el propósito supremo que tú y Sará están destinados a legar al mundo. Concluimos con un detalle. ¿Bien? Cuando Rivka manda a Jacob a la casa de Labán, le dice, ve a casa de mi hermano, ¿sí? Y quédate ahí hasta que pase el furor de tu hermano y te enviaré y te tomaré de ahí. Te voy a avisar, te voy a llamar para que vuelvas. Estas son las palabras de Rivka a su hijo menor Jacob. Ella no lo envió ni lo trajo de regreso. Más bien, esto señala el equilibrio necesario para entender Hayé Sará y Hayé Rivka. Es un entendimiento que Jacob alcanzará al encontrarse con Esav en la próxima parasha. Rivka muere y no manda llamar a Jacob. Bien, hay quien viene a explicar que le envió a su nodriza, Deborah, y por eso Deborah murió volviendo con Jacob, etc. Pero Rivka no hace nada por llamarle. Bien, ¿os acordáis? La semana pasada, cuando explicamos este concepto que dijimos que Sara le dice a Abraham, tienes que expulsar a Ismael. Y Abraham, ¿qué le dice? Va a ser Hilul Hashem. Y Sara, ¿qué le dice? No, dejarlo en casa va a ser Hilul Hashem. Que Dios juzgue qué es realmente lo que es Hilul Hashem. Y Dios le dice, escucha Sara. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sabe que llegado el momento, Isaac va a ir y va a poder recuperar a Ismael cuando ya esté preparado. Cuando él sea lo suficientemente fuerte para decir, ahora puedes venir a mi lado. ¿Sí? Y no solamente eso, que Tura vuelve, todo lo que dijimos la semana pasada. ¿Qué está esperando Rivka para llamar a Jacob? Ver en Esav el cambio. Rivka nunca llama a Jacob. Jacob vuelve de Harán porque ve la necesidad de que si no su vida corre peligro ahí. Bien. Esav buscará una verdadera reconciliación con Jacob en la parasha siguiente. En la parasha de Vaishlach Jacob Malachim, 2 parashiot, no la siguiente. Sin embargo, Jacob responderá con una sabiduría que aprendió de su madre durante su camino hacia su padre. Cuando se reencuentran Esav y Jacob, que Jacob piensa que Esav viene a matarlo, y Esav viene y lo abraza, y etcétera, etcétera. Le dice Esav a Jacob, ¿sabes qué? Caminamos juntos, vayamos juntos, ¿bien? Y Jacob lo rechaza. ¿Por qué? Porque su madre nunca lo llamó. No te fíes. Esav puede parecer que viene a buscarte, pero es algo que todavía no llegó, no está listo para ello. En apariencia, Jacob está perdiendo una oportunidad histórica, un emocionante diálogo reconciliador entre Italia de Grecia y Jacob, pero en sus palabras resuena el mensaje fundamental, porque no heredará el hijo de una sierva junto con mi hijo, lo que dijo Sara a Abraham. La verdadera unidad y elevación de ambos mundos, de Jacob y Esav, solo se alcanzará en el tiempo futuro, en ese día final en el que se cumplirá la promesa, que en aquel día Hashem será uno y su nombre será uno. Es decir, cuando Jacob y Esav se separan, Esav sigue en el camino de estar preparado para poder estar junto con Jacob. Y por eso, dicen nuestros sabios,
alajá ahí es una alajá. Esav soned Jacob. Esav odia a Jacob. Es algo que es inamovible. ¿Sí? Otra vez, hablamos de cosas generales. ¿Sí? Seguro que vamos a encontrar gente que, y podríamos explicar que a lo mejor tienen otro tipo de orígenes, otro tipo de... Pero esa reparación final que hubo entre Isaac e Ismael no la encontramos en el tema de Jacob y de Esav. Y por eso esa lucha entre Jacob y Esav sigue existiendo. Cuando Isaac palpa a Jacob y ve que es peludo por la piel de cordero que puso, ¿qué dice? Hakol, kol Jacob, vayadaim yede Esav. La voz es la voz de Jacob, es verdad, pero las manos son las manos de Esav. ¿Qué quiere decir? Que Hakol, la voz, es la fuerza de Jacob. Yo como reconozco a Jacob por su voz. ¿Qué es su voz? Su estudio, su plegaria, ¿sí? Pero las manos son las manos de Esav. Cuando se escucha la voz de Jacob, las manos de Esav no pueden hacer nada. Están atadas. Pero si yo no escucho la voz de Jacob, lo único que me queda que es las manos que son las manos de Esav, las manos de la guerra, las manos de la disputa, las manos que se esfuerzan y se dedican únicamente a separar lo material de lo espiritual y aprovechar lo material. O sea que Rivka, cuando le dice que va a ir a buscarle y no lo hace, su hijo entiende que aquí su madre no es que no cumplió su palabra, sino que su madre si no la llama es porque sabe que todavía no es el tiempo, no es el tiempo. Y como nunca lo hizo, entonces... Así es, así es. O sea que Solo tenía que ser su madre la que le... Es la promesa que le hizo. Pero ¿por qué hace falta hacer esta promesa? ¿Me entiendes? ¿Por qué hace falta formular que voy a ir a buscarte? ¿Por qué? Mientras ella sabe, es para engañar, es para ponerla, o sea, no engañar, es para dar una apariencia en un chat. Es decir, que en la historieta vean que, yo qué sé, ¿me entiendes? No, Porque ella sabe que ella hace esta verlo- promesa, ¿por qué? Porque ella ama tanto a Jacob como a Esav, Creo que es eso. ¿sí? Que piensa que en algún momento Claro. podrá, pero no llega a ese momento. Pero por eso ella los quiere a los dos por igual, ¿sí? Es verdad, la Torah nos dice que ama a Jacob. Bien, que Isaac ama a Esav y Rivka ama a Jacob. Ok, pero de todas formas, ¿qué dijimos? Que la última vez que se nos habla de Rivka es la madre de Jacob y de Esav. Es la madre de los dos, ¿sí? Para ella es duro separarlos, porque son sus hijos. ¿Qué es lo que ella dice? No vaya a ser que Esav mate a su hijo y los pierda a los dos el mismo día, ¿sí? Entonces ella se promete a Jacob para decirle, mi anhelo, yo te estoy separando de tu padre, te estoy separando de tu hermano, te estoy separando de mí, te estoy mandando a Sicilia con la mafia, ¿sí? Pero mi esperanza es, yo te prometo que llegará un momento en el que te vaya a llamar. ¿Por qué? Porque quiere decir que aquí las cosas habrán cambiado. Después murió, no llegó a tiempo de... La promesa sigue. La promesa cuando es, Vayomau y Hashem Echad Ushum Echad. ¿Sí? Subirán los que fueron salvados de Sion a heredar el monte de Esab. Bien, va a llegar un momento en el que esos dos mundos se van a reunificar. Bien, vamos a parar un momento la grabación y ahora respondemos a las preguntas que aparecen.